quienes no lo conocen, pues un poco adentrarse en esta normatividad que será la que guiará todos aquellos entregables, como son los textos académicos en su gran variedad, a lo largo de lo que será su estancia en cada uno de los programas donde se han inscrito. Yo soy Tamara Useche, soy la coordinadora de investigación del Centro Regional Cúcuta y vamos entonces a iniciar. Voy a poner la presentación en forma de diapositivas, lo que me va a impedir tal vez verlo si alguien quiere participar o tiene alguna inquietud en el momento que yo esté interviniendo. Lo vamos a hacer de esta manera. Yo voy a tratar en la medida en que vaya tocando los criterios, preguntarles si tienen alguna inquietud al respecto y creo que sería el momento para que pudieran responder si así fuera. Si no, pues continuamos. Lo otro es que le voy a pedir a Santiago, quien es uno de nuestros colaboradores, que por favor estemos bien atentos en este caso, de poder también ayudarme un poco, no solamente con la asistencia, sino que le voy a pedir a todos que por favor tengan el sumo cuidado de mantener sus micrófonos cerrados, en virtud de que cuando pues, empiece yo a poder hablarles y pasar las diapositivas, no haya ahí interferencia con el ruido que pueda ocasionar el que esté en algún micrófono abierto. ¿Ok? Vamos a hacerlo tratando de ganarle al tiempo estipulado. Esperamos que cerca de las 7:30 ya hayamos podido alcanzar el paso que vamos a dar de las normas. Entonces, me voy a disponer en este momento. Santiago, ¿me escuchas? Sí, profe, ya empecé grabación. Listo. Gracias, gracias, Santiago. Entonces voy a compartir pantalla para poder ir a buscar mi presentación. Ok. Y vamos a poner esto en forma de presentación de diapositivas para que podamos ir pasándola. Deme un segundo aquí que tengo que apagar aquí un interruptor y ya vuelvo a abrir el micrófono. A los compañeros que acabaron de ingresar, recordarles que por el chat se encuentra la asistencia, aún nos faltan unos registros. Gracias.
Listo, iniciamos entonces. Bueno, como les decía, vamos a presentarles en este espacio la normatividad para poder trabajar textos académicos bajo las normas APA. Nosotros estamos en este momento trabajando con la 7ª edición de esta normativo, el cual básicamente lo que nos permite es poder atender de manera correcta bajo estas normas la citación y referencialidad que usamos ante los textos solicitados. Puede ser un ensayo, puede ser un texto académico como tal, puede ser una producción, un proyecto de investigación, un proyecto en alguna de las modalidades de proyección social o cualquier proyecto de aula o cualquier proyecto retador o cualquier actividad académica que solicite un texto académico. Por eso la relevancia de poder trabajar con este normativo. En función de ello, lo primero que tenemos que decir es que las normas APA nos establecen un formato de documento, es decir, hay unas condiciones que se deben cumplir ante el formato que nos estén solicitando. Normalmente requiere de una especie de diagramación. Por supuesto, esto es un documento Word. Algunas máquinas, algunas laptops, hoy por hoy, usted solamente abre la página nueva de Word y lo que tiene que hacer es alistarla en la rejilla superior y le aparece incluso cómo formatear bajo el estilo APA. Entonces, pero los que no contamos con unas máquinas tan actualizadas, pues lo tenemos que hacer bajo un proceso más a pie, pues en este momento como lo hago yo y como seguramente tendrán que hacerlo algunos de ustedes. Dentro de ese formato del documento hay que tener en cuenta por qué razón es importante hacer uso de este estilo para poder citar y referenciar. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué es tan rígido? Entre otras cosas, porque finalmente la formación académica implica de que ustedes tengan unos niveles de producción que obviamente son intelectuales. Y, por supuesto, en esa formación también hacia la producción, cada vez que ustedes van a disponer para una construcción en un documento, normalmente ese documento viene respaldado primero por las ideas suyas, pero que evidentemente aquí es donde haremos resguardo del derecho del autor, pero por otro lado con la posibilidad de ser apalancadas con ideas de otros autores, con fuentes con otras referencias. Entonces, lo que nos dicen las normas APA es, en la medida en que usted cite correctamente y haga la referencia de manera adecuada, evitaremos de que usted de manera no consciente, usted incurra en un plagio. Y en ocasiones, cuando ya se ha tenido cierta experiencia a nivel de la producción, pues también la posibilidad de que no incurramos en procesos de autoplagio. Volver a lo que es un derecho de autor, esto viene de acuerdo a lo que establece la Organización Mundial de la Protección Intelectual. En este caso hay un conjunto de normas que protegen a todos los autores, a los creadores y a los creadores de cualquier producción intelectual que luego se traduzca en una producción académica, en una producción científica, en una producción literaria o en una producción artística. En este sentido, las obras se prestan a la protección por derecho de autor, que van desde los libros, los artículos, la música, las diferentes artes, ¿sí? Donde nosotros tengamos la posibilidad de incorporar nuestra impronta en cualquier producción. Y por supuesto, los que conocemos, bueno, el concepto de plagio está asociado a que es la forma inapropiada de tomar las ideas de otros, las imágenes o abrogarse cualquier obra que sea o que corresponda
a un tercero, ¿sí? Negándole en nuestra propia producción la posibilidad de darle los créditos que corresponden. Y el autoplagio es prácticamente el saboteo que hacemos ante nuestras propias producciones, es decir, ese nivel de hacer una toma indiscriminada de ideas textuales, gráficas, de algunas publicaciones que con anterioridad cuenten con nuestra autoría y que volvemos de nuevo a incorporar en unas producciones nuevas, haciendo ver de que son recién creadas. Entonces, ante eso, la importancia de poder citar como corresponde. ¿Cómo se presenta un documento según este normativo o este estilo APA? Primero que, como les decía, estamos hablando de una hoja Word que debe tener ya de por sí algunos elementos importantes. Primero, el papel debe ser tamaño carta, ¿sí? Y vamos a establecer allí, como lo indica la gráfica, primero que las fuentes que están ya aprobadas por esta normativa en esta edición 7.0 es que podemos usar el Calibri 11, el Arial 11, la Lucida Sun, que es de 10 puntos porque esa es más gordita, y también la Times New Roman 12 y la Georgia 11 puntos. Solo que las tres primeras tenemos que atender que están aprobadas para poder ser usadas en escritos electrónicos. Y las dos últimas, es decir, la Time Newman y la Georgia, son las aprobadas para cuando tengamos que presentar escritos físicos. En el caso de cómo estaría el texto a lo largo de toda la producción, el texto debe estar alineado a la izquierda sin justificar. Eso aparece en la regleta del equipo. Usted va a poder ver allí diferentes modos para poder hacer ubicación del texto. Entonces, usted debe seleccionar que todo será para alineado a la izquierda sin justificar. El interlineado que está permitido para la producción es el interlineado doble y no debe llevar espacios entre párrafos, es decir, que utilizaremos el interlineado doble a lo largo de toda la producción. La sangría es una sangría que irá en la primera línea en todos los párrafos y esta sangría debe ser de 1.27 centímetros. Se recomienda no usar la barra espaciadora porque la barra espaciadora crea un margen aproximado a 0.5 centímetros. Entonces, para tener la mayor exactitud, se espera que cuando usted configure la hoja Word, usted se vaya a sangría y cuando establezca en sangría, seleccionará primera línea y deberá a mano hacerle la indicación para que quede ajustada a 1.27. Los márgenes, tanto el superior, el inferior, el izquierdo y el derecho, deberán estar diagramados bajo 2,54 centímetros. ¿Cómo debemos organizar si ya hemos definido cómo debe estar diagramado el texto? Entonces, ¿cómo organizamos la portada? La portada de cualquier documento académico que usted vaya a producir, que se deba guiar por estas normas APA, deberá considerar lo siguiente. Primero, que la numeración del texto deberá hacerse en el margen superior derecho, con número arábigo y comenzará por el número 1. Luego el título del texto irá centrado, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, irá en negrilla y con mayúscula solamente con mayúscula alzada en la primera letra del título. Luego tendremos también de manera centrada, debajo tendremos el nombre del autor. Debajo, de manera centrada, irá el programa y el nombre de la universidad
y cualquier otra identificación que les indique la instancia donde usted va a presentar este texto. Algunas de esas solicitudes pudiera ser su propio NRC o ID, perdón, NRC, porque ustedes son estudiantes, el nombre de la asignatura, si fuese un texto solicitado dentro de algún curso, el nombre del profesor, y muy importante, centrado y al final de la hoja debe estar la fecha. La fecha debe ir el mes en curso, seguido del día, seguido por una coma y el año. También es importante que ustedes reconozcan cómo se da en este formato los títulos. Los títulos tienen unos niveles según la estructura con la que yo vaya a desplegar el texto que voy a construir. Los títulos normalmente, los títulos no se escriben con mayúscula sostenida, se escriben solo con mayúscula inicial o donde corresponda, o lo que nosotros hemos llamado mayúscula alzada, que es cuando solamente corresponde la mayúscula a la inicial de cada palabra, así y de igual manera como ocurre con los nombres propios. Entonces tenemos, grosso modo, 5 niveles de posible jerarquización de títulos. En el caso de los títulos de primer orden, es decir, según, como les digo, según la estructura que ustedes vayan a realizar, tomen en cuenta que el título más grande dentro del texto, que lo llamamos de primer orden, será un título centrado, irá en negrilla, ¿sí? Y luego, a partir de allí, el texto comienza como un párrafo nuevo, ¿ok? Luego tenemos un título de segundo orden. Este título es un título que va alineado a la izquierda, el texto está alineado a la izquierda, la letra es negrilla y como usted puede ver, solamente lleva la mayúscula en la inicial de la primera palabra de ese título. Luego tenemos el tercer nivel, el título de tercer nivel. Este se corresponde, iría también alineado a la izquierda, pero en esta oportunidad no solamente iría en negrilla, sino en cursiva. Y por supuesto también atendería a la mayúscula inicial. El texto comienza con un párrafo nuevo. Luego tenemos los títulos de cuarto nivel. Aquí el título debe ir con esta sangría. Recuerden que la sangría es una sangría de 1.27 centímetros. El título con la sangría en la primera línea debe ir también en negrilla y debe terminar con un punto. El texto comienza en la misma línea y continúa como un párrafo normal. Y ya el último nivel de titulación es un título que va también con sangría, pero en esta oportunidad el título va en cursiva, en negrilla, y debe terminar con un punto. El texto comenzará en la misma línea y continuará con el párrafo normal. En el caso de las tablas, que también es muy frecuente que dentro del texto hagan alusiones al uso de estas herramientas, entonces lo primero que hay que tener en cuenta es que la forma como las debemos organizar, debemos tener presente que lo primero es el número de la tabla que debe ir en negrilla. Luego debe ir el título que se ubica debajo del número de la tabla. De cada tabla el título debe ser breve, pero también debe ser descriptivo, ¿sí? Luego atendemos que el cuerpo de la tabla puede ser de espacio simple, 1,5 o doble espacio según como usted lo quiera manejar. Nosotros recomendamos que si tiene un volumen importante, en este caso la tabla de contenido, es mejor que usted use el espacio simple o lo que antes llamábamos el espacio sencillo. Seguido tenemos que tener en cuenta que debemos alinear a la izquierda la información de las columnas,
pero debe centrarse los encabezados dentro de cada tabla. Es decir, el nombre de cada encabezado debe estar centrado, pero la información que yo voy a registrar adentro de cada encabezado debe ir alineada a la izquierda. Y finalmente las notas, que son muy importantes, las notas de la tabla, deben estar debajo de la tabla según sea lo necesario para describir el contenido de la tabla, que no se pueda entender por sí misma y solo desde que no se pueda entender de sí misma o solo desde el título o el cuerpo de la tabla. Entonces, por eso es importante que hagamos una pequeña referencia o descripción. Lo otro importante que también deben tomar en cuenta es que ustedes pueden ver allí que la tabla solamente muestra las líneas horizontales. En el caso de las tablas, no se deben demarcar las líneas verticales. Esas deben quedar invisibles. Por supuesto, sí existen, pero deben quedar ocultas o invisibles. Ahora, ¿cómo debemos presentar las figuras? Que también es otra herramienta que usualmente ustedes utilizarán para poder complementar ese texto que les he solicitado. Entonces, allí tener en cuenta que primero irá el número de la figura y esta irá en negrilla. Debajo del número debe ir el título de la figura, que aparece también una línea a doble espacio. Este título debe ser un título breve, pero debe ser descriptivo. Lo siguiente es que la imagen de la figura, bien sea porque vaya por la vía de gráfico, cuadro, fotografía, dibujo u otra ilustración entre sí, me debe establecer unas leyendas y esa leyenda debe colocarse dentro de los bordes de la figura y explicar los símbolos de utilización de la imagen de la figura. Eso es muy importante. La figura por sí misma no se podrá leer, sino que tengo que tomar en cuenta la importancia de poder establecer las leyendas que son esos cajoncitos que vemos allí y que deben ser descritos. En este caso, al final también debe aparecer una nota de la figura, pueden aparecer debajo para describir el contenido que atiende la figura que seleccionaron y que no se pueda entender por sí misma solo con el título que anunciaron en la parte de arriba. Como pueden ver, aquí también se hace alusión a que usted puede utilizar cualquiera de las figuras que nos son permitidas en las herramientas, normalmente del equipo, así como la incorporación de otras, teniendo en cuenta estos 4 elementos. También es importante que reconozcamos dentro de las normas APA las abreviaturas que pueden ser utilizadas dentro del texto, bien sea para hacer un señalamiento o para, en el caso de ser utilizadas para alguna descripción. Entonces, lo primero es que las normas APA admiten que, por ejemplo, para abreviar capítulo utilizaremos la abreviatura CAP seguida de un punto. Edición, ed, seguida de un punto. Edición revisada, ed.red. Editor, editores, utilizará la abreviatura ed. Traductor, traductores, utilizará la abreviatura trad. Sin fecha, que es muy frecuente a veces cuando ustedes se traen textos, sobre todo de la web, y que desean referenciar, pero no consiguen la fecha exacta de esa publicación del documento. Entonces pueden utilizar la abreviatura S.F. que significa sin fecha. Para abreviar páginas van a utilizar en minúscula P en el caso de que fuese página y PP en el caso de que fuesen páginas. Volumen, la abreviatura que admite esta normativa es vol, seguido de punto. Número, la abreviatura es num, seguido de punto. Parte será pt. Suplemento, sup, seguido de punto. Y párrafo, par, en minúscula. Estas son las abreviaturas
mucho más usadas y admitidas por esta normatividad de APA. Ahora bien, entremos ahora a repasar brevemente uno de los puntos más álgidos que atienden las normas APA y que, como vemos, es la forma de cómo citar. Es decir, cómo podemos citar fuentes para que puedan complementar nuestra producción y nuestras ideas o arbitrar incluso en algunos momentos nuestra narración o descripción en un texto académico. Entonces, en ese orden, las normas APA me indican en primera instancia que toda cita corresponde a algunas preguntas que son quién, cuándo, dónde. Esto debe partir de que debe existir una relación. Entonces, si yo establezco quién es el autor, cuándo es el año y dónde es la página. Esos son los tres elementos que reconocen las normas APA y que deben tener ustedes totalmente en cuenta a la hora de citar una fuente. Se aplican excepciones a estos, por supuesto. Si no hay un año, se usa la abreviatura, lo acabamos de ver, sin fecha. Y cuando no hay una página, se usa el número del párrafo o en obras audiovisuales se usa el minuto citado. Pero esto, lo usual es que nosotros tengamos presente que para la fuente originaria yo debo tener en cuenta que la referencia de cómo traer la fuente será autor, año y página. ¿Qué elementos debemos considerar? Primero, que se cite solo trabajos que hayan leído o ideas que hayan incorporado en su escritura. Segundo, cite las fuentes primarias cuando le sea posible y use citas con moderación. No, ese es un llamado que le hacemos a todos los estudiantes, es decir, las citas las vamos a ver, las vamos a repasar, pero es importante que usted trate siempre de usar la cita o la fuente primaria. Una cita es una elección, es importante si no conocen el concepto o que lo repasemos, que una cita es una elección de un fragmento de un escrito textual o adaptado que se incluye en los párrafos del documento que estamos construyendo. Hay que evitar la infracitación o la sobrecitación. Estas dos denominaciones muy frecuentes en los últimos tiempos, en las últimas décadas, por eso es importante que los evitemos, que no caigamos en ellos, en el entendido que la infracitación puede provocar plagio o autoplagio. Y la sobrecitación puede distraer la propia lectura o construcción del texto y además es innecesaria. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta. Un ejemplo claro de hacer sobrecitación es cuando repetimos la misma cita prácticamente en cada oración y por supuesto cuando hacemos un uso excesivo de la fuente y no cambiamos en ningún momento el tema o la visión de otras posturas ante lo que estamos trayendo como referencia. Importante, tenemos según las normas APA varias formas de hacer citas, ¿sí? Tenemos los tipos, tenemos en realidad una clara descripción que conoceremos en este momento o repasaremos de los tipos de cita. La cita textual, que sería la primera forma que nosotros vamos a hacer alusión a poder citar una fuente. La cita textual es tomar al pie de la letra un fragmento propio de otro autor, ¿sí? E incorporarlo a la producción, la construcción que yo estoy trayendo. Ahora, también tenemos una forma de citar que es la cita por paráfrasis, ¿sí? Que es la manera como me traigo un fragmento de una fuente, de un autor, pero cuando lo incorporo dentro de mi producción,
lo que hago es que lo sintetizo, la idea de ese fragmento del autor en mi producción. Eso se llama una cita por paráfrasis o cita parafraseada. Entonces tenemos dos citas, la cita textual y la cita parafraseada, y estas a su vez pueden ser de dos formas. Estas pueden ser narrativas o entre paréntesis. Entonces, vamos a ver la primera. La cita narrativa es cuando el nombre del autor se incorpora al texto como parte de la oración y el año sigue entre paréntesis. También conocidas como citas basadas en el autor o énfasis en el autor, ¿sí? Por eso se llaman narrativas, es decir, yo incorporo, son las más usuales, yo estoy haciendo una narración o estoy construyendo un párrafo, me interesa incorporar la cita de un autor, me traigo la fuente, en este caso el autor y el año, pero tengo cuidado, en ese caso me traigo el autor y el autor lo incorporo, o puedo incluso traérmelo y puedo relacionarlo estableciendo la posibilidad de añadirlo, indicando como al respecto plantea fulano la fuente y continúo entre paréntesis con el año. Pero también la norma APA me permite es incorporar el nombre del autor según el énfasis que yo quiera hacer al final también de la cita y solamente incorporo el año. Por supuesto, estoy atendiendo la cita narrativa, pero debo tomar en cuenta que cuando la cita sea textual, al final le agregaré también el número de la página. Por otro lado están las citas entre paréntesis. Este otro estilo es cuando el nombre del autor se incorpora al texto como parte de la oración, pero el año sigue estando también, tanto el apellido del autor como el año aparecen dentro del paréntesis, ¿sí? Estas también son reconocidas o conocidas como citas basadas en el texto o con énfasis en el texto. Ahora, ya vimos que hay dos modos de citar. El modo de citar de manera textual y el modo de citar por la vía de paráfrasis. Pero también tenemos dos tipos de cómo incorporar esas citas o esas fuentes. Por la vía narrativa, que es cuando yo me traigo el apellido del autor y seguido del año de la publicación, y el año va solo en el paréntesis. Y continúo con la cita, bien sea textual o bien sea por paráfrasis, ¿sí? Estas citas se llaman con énfasis en el autor. Y tengo la segunda forma me dice, cuando usted requiera, quiera incorporar una fuente, se trae el autor, que siempre será con su apellido, y el año de la publicación, pero ambos, tanto el apellido del autor como el año, ambos van encerrados en el paréntesis. Y continúo con el tipo de cita que sea, bien sea textual o bien sea por paráfrasis. En ambas tengo que tomar en cuenta que o por lo menos en la cita textual, tengo que tomar en consideración que siempre agregaré el número de la página. Ahora, para APA me indica que hay que según sea la extensión de la cita, tengo dos formas para poder traerlas al texto en construcción. Entonces APA me dice, mire, si la cita es menor de 40 palabras, tiene que usar este estilo. Y si supera las 40 palabras o más, entonces debe usar otro estilo. Vamos con la primera. En el caso de que la cita que me estoy trayendo sea menor de 40 palabras, debo tener en consideración que ésta se escribirá y se mantendrá inmersa en el texto, pero esta cita irá entre comillas. Se escribe punto después de finalizar la cita
y todos los datos como ya vimos anteriormente, es decir, el apellido del autor, el año de la publicación y el número de la página. Y tengo la posibilidad de, si el énfasis lo voy a hacer narrativo, entonces yo ya sé que primero voy a utilizar el apellido y voy a incorporar el apellido del autor, segundo entre paréntesis incorporaré el año de la publicación y luego abriré la cita, ¿sí? Y dentro del mismo texto, pero esta cita debe ir entre comillas. Tengo la posibilidad de ubicar el número de la página al final de la cita y continúo con mi propia, un punto y continúo con la propia construcción. Pero también APA permite que usted dentro del paréntesis pueda utilizar el año de la publicación seguido de una coma y incorporando el número de la página, es decir, con P punto y el número de la página. Y tiene esas dos posibilidades. Ahora, cuando hacemos esta forma, recordemos que es porque estoy haciendo alusión a la cita textual narrativa menor de 40 palabras, ¿sí? Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, si voy a utilizar el modo con énfasis en el texto, que fue la segunda forma que vimos, la cita textual de menos de 40 palabras, pero con énfasis en el texto, entonces aplico, me traigo la cita, que siempre irá entre comillas, y después de que haya terminado la cita, lo que me la indica el cierre de comillas, abro paréntesis y dentro del paréntesis, ¿quiénes irán? Irá el apellido del autor, el año de la publicación y el número de la página. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o sí? ¿Cómo vamos? Sí, señora. Ok. Sí, señora. Perfecto. Señora. Muy Sí, bien. señora. Listo. Luego tenemos la segunda forma. La segunda forma es cuando la cita que me voy a traer para incorporarla en el texto es mayor, es igual a 40 o mayor de 40 palabras. Entonces, cuando sea igual o más de 40 palabras, la forma como la voy a incorporar es que debo separarla del párrafo. La debo separar del párrafo que está en construcción y esta debe ir en un bloque, ¿ok? Esta me la voy a traer en un bloque que no lleva comillas. Entonces, esta cita, que tendrá más de 40 palabras, se escribe en un párrafo aparte. Este párrafo aparte debe ir en un bloque, debe tener una sangría de 1.27 centímetros y, por supuesto, no lleva comillas. Debo conservar el doble espacio y el tamaño de la letra. No voy a agregar un punto después del paréntesis de cierre en ninguno de los dos casos, ¿no? Siempre al final de que termine la cita no debe haber un punto. El punto debe estar antes de cuando vaya a hacer la referencia del autor. Entonces, para el primer caso, si la cita textual es narrativa, la voy a hacer con énfasis narrativo y es mayor de 40 palabras, entonces tengo que considerar que lo primero que voy a introducir es el apellido del autor, seguido entre paréntesis del año de la publicación. Cierro el paréntesis si es que voy a dejar el número de la página al final, pero recuerden que les estoy indicando que puedo incorporar el número de la página también dentro del paréntesis. Le hago dos puntos y separado del párrafo, es decir, en párrafo posterior, pero teniendo en cuenta de que le voy a abrir una sangría adicional de 1.27 y no debe llevar comillas, voy a incorporar la cita. Al final de la cita debe ir un punto siempre y cuando en el paréntesis haya dispuesto poner el número de la página. Si por el contrario el número de la página lo dejé dentro del paréntesis al lado del año,
Cuando termina la cita, yo solamente salgo de ese espacio, pero no he colocado un punto final. Salgo de ese espacio y vuelvo al formato normal de la construcción del texto. Ahora, cuando la cita textual es mayor de 40 palabras y uso el énfasis en el texto, entonces debo considerar que en el mismo momento que voy a incorporar la cita, lo que hago es que prosigo con mi construcción. Cuando llego al momento de incorporar la cita, me salgo del párrafo, abro un párrafo posterior que tenga una sangría de 1.27, me traigo la cita, no debe ir en comillas, recuérdenlo bien, y al final de la cita sí voy a colocar un punto, voy a abrir paréntesis y ahí voy a colocar los datos del autor, que ya sabemos que son el apellido del autor, el año de la publicación y el número de la página. ¿Correcto? Sí, señora. Perfecto. Sí, señora. Sí, señora. Estos ejemplos, de esto que hemos hablado hasta ahora, hemos hablado del primer tipo, ¿verdad? El primer tipo que son las citas textuales. ¿Ok? Entonces, repaso. Citas textuales, 2 énfasis. La puedo hacer por la vía narrativa o la puedo hacer por la vía de énfasis en el texto. La primera sé que para la narrativa voy a traerme el apellido del autor y entre paréntesis lo que va a ir es el año de la publicación. Si es menor de 40 palabras, la cita va a ir entre comillas dentro del mismo párrafo que estoy construyendo y tengo la posibilidad de que cuando termine la cita cierro comillas y puedo poner el número de la página al final dentro de paréntesis o la puedo dejar acompañado con el número, con el año de la publicación. Si la hago por la vía del énfasis en el texto, lo que hago es que en la redacción que lleve, incorporo la cita. Esta cita debe ir entre comillas y al final que haya terminado la cita entre comillas, coloco un punto y abro paréntesis y dentro del paréntesis debe ir el apellido del autor, el año de la publicación y el número de la página. Estas serían las dos formas. Si es mayor de 40 palabras, entonces lo que tengo que hacer y saber es que si voy a utilizar la vía narrativa, introduzco el nombre, el apellido del autor, entre paréntesis el año de la publicación, pero la cita me la voy a sacar de ese párrafo. La voy a poner en un bloque que tenga una sangría de 1.27. Y al final tengo la posibilidad de colocar el número de la página o la puedo dejar acompañada dentro de del año de la publicación. Si lo hago por la vía del énfasis en el texto, entonces lo que hago es que en la construcción que llevo lo podré señalar con una coma o diré el siguiente, le incorporaré algún elemento que haga alusión de que voy a hacer la incorporación de la cita, pero esta la voy a poner en un bloque, ya sé que no lleva comillas, y cuando termine la cita, como es con énfasis en el texto, voy a utilizar los datos, el apellido del autor, el año de la publicación y el número de la página, todo en un paréntesis. Eso es el primer tipo. Tipos de cita textual con todas esas formas. Ahora tenemos la cita parafraseada o por paráfrasis. Entonces, les recuerdo que permite esta cita resumir y sintetizar información de una fuente, enfocarse en la información más significativa y establecer algunos detalles relevantes que no me permitan perder la idea del autor o en este caso de la cita que me quiero traer. Aquí también aplican los diferentes estilos, es decir, puede ser narrativa o entre paréntesis, solo con una salvedad. No es necesario proporcionar el número de la página, ¿ok? Entonces, la diferencia de la cita textual a la cita por paráfrasis es que usted va a utilizar el mismo estilo anterior. Qué pena. Disculpen, pero hay un micrófono abierto. Hay interferencia de alguien que tiene el micrófono encendido. Por favor, cierren los micrófonos. Ok, les decía.
Me imagino en qué trabajará, ¿no? Les indicaba que las citas por paráfrasis, en este caso, son unas citas que yo ya sé que no me voy a traer, no me las voy a traer de manera textual, sino que voy a resumir, sintetizar la idea de ese autor que deseo traerme para incorporarlo en mi producción. Aquí lo único que tengo que tomar en consideración es que para poder hacer uso de esa cita parafraseada, si hago énfasis en la forma narrativa, pues entonces incorporaré el apellido del autor, entre paréntesis el año de la publicación, y luego puedo traerme la cita parafraseada, que como ustedes pueden ver, no lleva ni comillas, no queda fuera o sea, no toma en cuenta la extensión de la cita, sino simplemente lo que me indica que ya la cita es parafraseada es el punto final o el punto y seguido, y lo que esté allí encerrado entenderé que es la cita parafraseada. Si hago énfasis de la cita parafraseada con énfasis en el texto, entonces haré lo mismo. La extensión de la cita me lo indicará que la cita culmina cuando yo abro el paréntesis y allí coloco los 3 datos que me refiere la fuente: el apellido del autor o inicial de los apellidos de los autores, y en este caso el año de la publicación. Tenemos, como les decía, todo esto que hemos mencionado hasta ahora o hemos repasado es para poder entender cómo se cita una fuente dentro de un texto. Normalmente estas formas de citación es cuando nosotros hacemos incorporación de fuentes primarias. Es decir, yo me traigo el autor del artículo que me interesa, y dependiendo de lo que necesito, pues aplico la forma de citarlo. Pero hay una segunda forma que es lo que se llaman fuentes secundarias. Estas fuentes secundarias son las que, insistimos, se deben tratar con bastante moderación. Esta fuente es cuando yo me interesa traerme, es una cita que ya está referenciada dentro de una fuente que estoy consultando. Cuando ya nos interesa esa posibilidad, pero estoy consultando la fuente y dentro de esa consulta veo que esa fuente también a su vez ha citado a otra fuente y a mí me interesa traerme no a la fuente original, sino a la fuente consultada, en el caso de la fuente primaria. Entonces, puedo echar mano de lo que se llama aquí en las normas APA, citas de cita. Aquí, si es posible, como una cuestión de buena práctica, se debe buscar la fuente principal, se debe leerla y se debe citar directamente en el lugar de hacer cita de cita. Pero si fuese necesario, porque eso es lo que me interesa, entonces en el texto se debe identificar cómo fue que se citó la fuente secundaria. Y en este caso, APA establece algunas formas que aprueba para que esto se pueda hacer. Entonces, vamos a ver un ejemplo que lo puede explicar. Si usted lee un trabajo de Calvo, vamos a suponer que Calvo es en este caso la fuente primaria. Usted lee un trabajo de Calvo y Calvo citó a los autores Reisbach y Jake. Y usted no pudo leer el trabajo de estos dos autores, de Reisbach y Jake. Sin embargo, cita el trabajo de Reis y Jake seguido del trabajo de Calvo. Es decir, a usted le interesa algo que Calvo mencionó
de esa citación de Ray y Jack. Usted no conoce esa fuente de Reisbach y Jack, pero sí le interesa lo que citó Calvo de ellos, ¿ok? Entonces, como le interesa es lo que citó la fuente primaria de estos autores secundarios, entonces hay maneras para poderlos incorporar en el trabajo. La primera es que usted abra paréntesis y establezca los dos secundarios, es decir, Reisbach y Jack. Reisbach y Jack, con una coma estará el año de la fuente, o sea, de la publicación que aparece allí citado, ¿sí? De ellos. Y establece como se citó en Calvo. Calvo ya de por sí tiene una fecha de publicación, que es la fuente primaria que estoy estabilizando, y además usted tiene que establecer el número de la página donde aparecen esos dos autores. Si usted desconoce el año, pues lo omite en la cita del texto, como el segundo ejemplo. Usted dice Reisbach y Jack, porque puede ser que allí no aparezca el año, pero sí aparezca el nombre de ellos y a usted le sigue interesando incorporar la cita de ellos, como citó Calvo 2006 en la página 3. Esas serían las formas. No es tan usual, pero bueno, pero sí se usa. Hay algunas otras formas de citación, como son las citas de comunicaciones personales. Hoy por hoy, pues, esto está admitido. Las obras que los lectores no pueden recuperar se citan como comunicaciones personales. Estas incluyen, por ejemplo, los correos electrónicos. Hoy por hoy, incluso mensajes de textos, algunos chats. Recordemos que, por ejemplo, algunas aulas virtuales establecen unos foros en línea, entonces ya una fuente de citación pudiera ser ese, un foro en línea. Las entrevistas, las conversaciones telefónicas, los discursos en vivo, las conferencias, las memorias, las cartas. Es decir, hay un abanico importante de comunicaciones que hoy están todas agrupadas como comunicaciones personales y que hoy por hoy son incluidas y pueden ser citadas dentro de una producción. Entonces, entender que la comunicación personal se debe utilizar solo cuando no sea recuperable la fuente. Eso es muy importante también saberlo, ¿no? Nuestra mayor fuente siempre será la fuente primaria, la fuente consultada y la fuente que aparece publicada en una consulta. Cuando sea recuperable un archivo, se cita como material de archivo. Entonces hay que entender eso. Si a mí me interesa y yo tengo a la mano la fuente, y la fuente en este caso es un archivo, pues entonces yo lo voy a clasificar o lo voy a referenciar como un material de archivo. No debo utilizar la cita de comunicación personal para hacer citas o informaciones de participantes que se hayan entrevistado. Se debe citar directamente al participante, es decir, debo preservar. Yo me puedo traer, por ejemplo, un entrevistador, ¿sí? Porque me interesa unas aclaraciones que está haciendo el entrevistador sobre un análisis que está realizando de una entrevista, pero no puedo considerar una comunicación personal la entrevista per se. O sea, no puedo utilizar la entrevista misma como una fuente referencial. Y bueno, ahí aparecen algunos elementos importantes que deben tomar en cuenta si es que llegan a ese punto de poder utilizar alguna cita de comunicación personal. Tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, la cantidad de autores y en este caso autores editoriales, o en este caso autores personales, así como los autores corporativos, y la forma como yo debo incorporarlos cuando estoy incorporándolos en el texto que estoy produciendo. ¿Por qué razón? Bueno, porque en muchas ocasiones la fuente consultada pudiera tener un solo autor, pero pudiera tener más de uno. Entonces es importante que ustedes sepan cómo normas APA versión 7 nos permite traernos las fuentes consultadas.
Lo primero es que ustedes me han escuchado desde que comencé que utilizamos el apellido del autor. Entonces, cuando yo me voy a traer una fuente consultada y la fuente es de un solo autor, ¿sí? Yo tengo la posibilidad de, recuerden, si la cita la hago por la vía de énfasis en el texto, entonces yo me traeré el apellido del autor seguido del año de la publicación y esto estará encerrado en un paréntesis. Pero si la voy a hacer por la vía narrativa, que es la más usual, entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a traer el apellido del autor y entre paréntesis lo que voy a dejar es el año de la publicación. Si son dos autores, de aquí en adelante, si son dos autores, yo me voy a traer el primer apellido de cada uno de esos dos autores. Entonces, me voy a traer solo el primer apellido de cada uno de ellos y voy a establecerlos como Vargas y González, atendiendo que Vargas es el primer apellido del primer autor y González es el primer apellido del segundo autor. Si la cita es por paréntesis o con énfasis en el texto, Vargas y González y el año de la publicación irán entre paréntesis. Si voy a usar una cita narrativa, es decir, la más usada, entonces me traeré el primer apellido de cada uno de los dos autores y solo irá entre paréntesis el año de la publicación. Si son 3 o más autores que voy a citar en mi producción de la fuente consultada, porque la fuente tiene 3 o más autores, voy a poner el primer apellido del primer autor que aparece en la fuente y el primer apellido del autor que aparece en la fuente seguido de la abreviatura et al. Et al seguido de punto y coma y el año de la publicación, siempre y cuando esta sea por la vía de énfasis en el texto. Si va a ser por la vía narrativa, entonces yo me voy a traer el primer apellido del autor que aparece en la fuente consultada y seguido de la abreviatura et al que indica y otros. Et al significa y otros. Y entre paréntesis voy a ubicar el año de la publicación. Ahora, si la fuente consultada es un autor corporativo, tengo que tomar en cuenta lo siguiente. Si el autor corporativo no tiene abreviaturas, yo debo, si lo voy a incorporar en mi texto como una cita por énfasis en el texto, yo ya sé que tengo entre paréntesis que escribir el nombre completo del autor corporativo seguido del año de la publicación y cierro paréntesis. Si voy a usar la cita narrativa, que es la que más usada hay, lo que voy a hacer es que voy a incorporar el nombre corporativo seguido entre paréntesis del año de la publicación. Ahora, si el autor corporativo sí tiene abreviatura, entonces la primera vez que yo lo cite en el texto, tendrá una forma de citarse que se la aparece allí y una siguiente forma para las veces que lo vaya a citar, si es que fuese necesario. La primera vez que yo vaya a citar al autor corporativo que tenga abreviatura, voy a tomar en cuenta que debo primero escribir el nombre completo del autor corporativo y utilizaré en corchete la abreviatura del autor corporativo seguido del año de la publicación. Si la cita es por la vía de énfasis en el texto, todo esto debe ir dentro de un paréntesis. Y si voy a utilizar la cita narrativa, haré entonces lo propio. Y escribiré el nombre completo del autor corporativo y entre paréntesis incorporaré la abreviatura del autor corporativo seguido del año de la publicación. Y en lo sucesivo, para ambas formas de citarlo, utilizaré la abreviatura. Solo que si es énfasis en el texto, entonces la abreviatura y el año irán entre el paréntesis. Y si es la cita, y si es por la vía narrativa, utilizaré entonces la abreviatura y entre paréntesis solo irá el año de la publicación.
¿Alguna pregunta hasta ahora? Cruz. Buenas noches, profe. Una preguntita. Si yo estoy haciendo un texto, si estoy haciendo un documento, el texto tiene que ir con las citas. O sea, si hago el texto, ¿tiene que ir exactamente con las citas de paréntesis o puede ser cambiante? Depende. O sea, puedo poner el... Sí, Cruz. Recuerde que son varias cosas. Cuando usted se trae una cita, una fuente, ¿sí? Usted primero lo que tiene que tomar en cuenta es la extensión de la cita. Entonces usted va a saber si la cita que usted se trae es menor de 40 palabras o mayor de 40 palabras. Si es menor de 40 palabras, usted ya sabe que hay una regla para poderla incorporar dentro del texto. Y si es mayor de 40, igual o mayor de 40 palabras, hay otra forma de traerla. Pero también la norma me dice cómo debo incorporar la cita a nivel del autor, de la fuente. Entonces, la norma me dice, bueno, si usted la fuente es un solo autor, tiene que citarlo de esta manera. Y si son más de dos, entonces, si son dos, perdón, o tres o más, o si son corporativos, esta es la forma adecuada para que usted se la traiga en el texto. Pero usted tiene que tomar en consideración esas dos condiciones. La condición de la extensión de la cita para usted saber cómo va a proceder. Y luego asumir un estilo de cómo la va a incorporar. A usted le interesa hacerlo por la vía narrativa, entonces usted ya sabe que si va a utilizar el estilo de la vía narrativa, siempre que usted se traiga la fuente, yo recomiendo que se casen con una sola forma. Entonces, si usted considera que le es más cómodo utilizar la vía de la cita narrativa, usted ya sabe que cada vez que usted se traiga el autor o los autores de esa fuente consultada, tendrá que utilizar la vía del apellido del autor y entre paréntesis el año de la publicación, más el número de la página que podrá ir dentro de ese mismo paréntesis o al final. Y que según sea la extensión, pues utilizará el estilo. Si es menor de 40 palabras, ya sabemos que quedará en el mismo párrafo entre comillas. Y si es mayor de 40 palabras, ¿qué deben hacer? Sacarla del párrafo y ponerla en un bloque. Aparte con una sangría izquierda de 1.27 centímetros. ¿Está claro? ¿Poquito? Cruz. Señora, o sea que si el informe está en texto narrativo, no podría aplicar la otra que sea en paréntesis, la cita en paréntesis. Sí puede, sí, muy bien, qué bueno que lo dijo, que lo preguntó. Usted puede combinar las formas, solo que pues tendrá que ver que la forma que usted adopte de cómo va a construir el texto sea fácil de entender a quien se lo vaya a leer. Por eso es importante que usted lo construya, si quiere incorporar los dos estilos o si se quiere solamente incorporar uno, pero siempre con la posibilidad de quien le lea lo pueda entender cuándo es usted quien está describiendo y cuándo es una cita y que esa cita corresponda al buen uso que le indica la norma como lo tiene que hacer. ¿Ok? Ok, muchas gracias. A su orden. ¿Alguien más? Sí, señora. No lo veo, pero hábleme e indíqueme. Primero que Porque todo, pues sigo viendo a agradecerle. Cruz. Qué pena. No. Sí, es que es un poquito denso, pero muy interesante. Sí, señor. Tengo dos inquietudes. La primera, y me disculpa si de pronto lo dijo y yo lo ignoré, No se preocupe. estas referencias solamente son dentro del texto cuando está escribiendo o también se pueden colocar abajo en el pie de página, o aquí ya no se utiliza el pie de página en esta norma APA. No, en la norma APA, esto que hemos dicho hasta ahora, solamente Sí, es cuando yo voy a citar la fuente en la construcción del texto. Esa es la forma de citar. Luego vamos a ver, ahorita ya en la parte final de este encuentro, vamos a repasar cómo se referencian.
¿Cómo se referencian las fuentes? Las fuentes se referencian al final de la construcción. Ah, pero sí se utiliza la referencia al pie de página, pero lo veremos más adelante. No lo recomendamos. La norma APA establece una forma de citado dentro del texto, como lo estamos viendo, y porque aquí trabajamos, por eso es norma APA. Hay otras normas como la ICONTES o la ICC que más bien utilizan la forma de citación por la vía de la numeración y el pie de página. La norma APA no, la norma APA es esta manera como me está indicando. Cite las fuentes dentro del texto, las que usted requiere que consulte y que las quiere incorporar dentro del texto, y al final de la construcción del texto, al final, irá una lista de referencias. Perfecto, muchísimas gracias. Esa era una inquietud. La siguiente pues tenía como relación con esto, pero no creo que entonces también se omite. Antiguamente se utilizaba, cuando uno repetía una referencia de un libro o una página, el término IBIT. ¿Eso queda también abolido? No lo conozco. No lo conozco como IBIT. No, usted puede citar un autor varias veces en el texto, ¿sí? Solo Sí, que sí. no podrá usar la misma cita. Se supone que usted lo podrá usar, usted puede citar la fuente varias veces, pero será para traerse fragmentos, o sea, citas distintas del autor. Y siempre tendrá que usar el mismo estilo. ¿Ok? Sí, señora, así es que pues cuando estuve en el seminario, a nosotros nos enseñaron eso, que cuando hacíamos referencia a un autor, el mismo libro, de pronto la página, pero más adelante, para no volver a repetir todo lo del libro, el nombre del autor, se referenciaba o se abreviaba con el término IBIT. No, estas normas no lo permiten. No veo su nombre, qué pena, me da mucha pena porque veo la pantallita pequeña y dice Nancy Telles, pero ese no es usted. No, me presento. Mi nombre es Gustavo Alvarado, primer semestre de Psicología de Gustavo. Cúcuta. Perfecto, Gustavo. No, aquí cada vez que usted vaya a citar la fuente, tiene que citarla como lo hemos descrito hasta ahorita, por el apellido del autor y el año de la publicación. Y lo que le digo, usted puede citar varias veces el autor. Lo que no debemos tratar es de no caer en la sobrecitación, que ya lo vimos desde el principio, y lo otro es que siempre será la misma fuente, pero se supone que son fragmentos diferentes que utilizará. Perfecto, sí, señora. Muchísimas gracias, muy amable. No, siempre a su orden. ¿Alguien más? Nancy Telles, la veo con la mano alzada. Sí, señora. Mi pregunta es, siempre que yo vaya a escribir un párrafo, ¿tengo que colocar en paréntesis el nombre del autor? No sé a qué hace referencias que cada vez que vaya a hacer un párrafo, porque depende. Si usted está construyendo un texto y en ese párrafo usted no va a hacer una cita, pues se supone que esa producción de ese párrafo, quien esté leyendo, deducirá que es usted la que está allí hablando, ¿sí? Si usted va a incorporar una cita, tiene que usar el estilo o uno de los estilos que yo le acabo de presentar. Ah, bueno, listo. Sí, señora. Gracias. ¿Sí? Ok. Y siempre tendrán que tomar en cuenta, Nancy y todos, primero que nada, a pesar de que aquí lo hicimos por un orden de tipo de citación y luego de extensión, cuando usted se trae la cita, usted lo primero que ve es la extensión de la cita, porque primero lo que tiene que saber es cómo lo va a incorporar en el texto. ¿Es menor de 40 palabras o es igual a 40 o mayor de 40 palabras? Eso es lo primero que tiene que tomar en cuenta, porque ya repasamos que hay formas específicas según sea el tamaño o extensión de la citación. Y luego tengo que adecuarle lo que me interese, el estilo que me interese. Lo voy a hacer por la vía de citas narrativas
o lo voy a hacer por la vía de cita entre paréntesis o citas con énfasis en el texto, se llaman así. Entonces, eso es lo que tienen que practicar, tener en cuenta. Y como yo le decía a la primera persona que intervino, ustedes pueden combinar estilos siempre y cuando eso no distorsione la forma como usted está narrando o construyendo el texto. O sea, tienen que ser cuidadosos con eso. Nosotros recomendamos que cuando no se tiene mucha experiencia, pues lo ideal es que uno utilice preferiblemente en los primeros escritos, utilizar una sola forma, ¿sí? Para que se vaya mayor coherencia y cohesión entre lo que usted presenta y el apoyo que usted hace de una fuente, ¿sí? Pero no es una camisa de fuerza. Puede usar los dos estilos mezclados. ¿Correcto? Bueno, entonces, continuamos. Ya en esta fase vamos a hablar de cómo se referencia, que es un poco lo que le decíamos también a Gustavo. Tenemos que tener en cuenta que las referencias son en estas normas, en las normas APA, son un listado de datos que proporcionan la información a los que leen nuestra producción sobre las fuentes que consultamos para la elaboración de un trabajo o de una producción y, por supuesto, que fueron citadas dentro del texto. Entonces, muy importante, las referencias permiten identificar y localizar la fuente para certificar la información contenida allí o complementar en caso de que sea necesario. Es decir, a veces nos leen, pero quien nos está leyendo dice, oye, a mí me interesa este autor, él lo va y lo mira en las referencias al final del trabajo y se supone que esas referencias deben tener unos datos por lo menos básicos como autor, fecha, título, fuente, para que permita a quien me lee poder validar, consultar o hacerle lo que nosotros llamamos circularidad de los autores, de estas fuentes de conocimiento en el mundo académico. Entonces, generalmente son estos 4 elementos, pero pueden ser otros más que se requieren para poder establecer esa lista de referencia. Primero, el autor, es decir, quién es el responsable de la fuente o del trabajo que consulté y que incorporé dentro de mi trabajo. La fecha de publicación, es decir, cuándo se publicó ese trabajo o esa publicación. El título, muy importante de la fuente, cómo se llama esa publicación, esa fuente, y la fuente como tal, que lo que hace referencia es de dónde yo puedo recuperar ese trabajo, ¿sí? O ese autor, esa publicación que me interesa. Básicamente son esos datos que nos interesan, pero entonces podemos tener aquí en cuenta algunos elementos que nos indica APA. En las referencias, el autor escoge e incluye solo aquellas fuentes que utilizó dentro del trabajo, lo que ya les decía. Es decir, yo pude haber consultado 50 fuentes para elaborar un texto, pero solo cité dentro del texto 10. La lista de referencia solamente irá con las 10. Con las 10 que son las que aparecen dentro del texto. Por el contrario, la bibliografía es el listado de todos los que me sirvieron de fundamento y fueron útiles para que yo leyera, para que yo me apoyara. O sea, la bibliografía serían los 50, las 50 fuentes que consulté, que me ayudaron a mejorar mis ideas, mi postura y todo lo demás. Pero las referencias serán estrictamente las fuentes que yo incorporé por la vía de las citas en mi producción, ¿ok? Debemos tener en cuenta, cada elemento referenciado debe respetar puntuación, organización. La organización debe ser por orden alfabético y debe tener una sangría francesa. ¿Cuál es la recomendación que nosotros hacemos, mis queridos participantes?
pues que hagamos primero la lista de las referencias, y cuando las tengamos, entonces las seleccionamos. Estoy hablando al modo antiguo, ¿no? Al modo antiguo, usted primero hace la lista de referencias, las hace por orden alfabético, es decir, y en forma ascendente, empezará por las fuentes que comienzan por A, y así irá en el orden alfabético hasta llegar hasta el último autor que de forma alfabética cubra la referencia. Luego que los tiene con todos los elementos que indica el autor y el tipo de publicación, ¿sí? Más la forma como se le trae, si es electrónico, si es físico, ya vamos a ver un poquito de eso para cerrar. Entonces usted lo que hace es que selecciona todo, ¿sí? Se va a la regleta superior donde dice párrafo, selecciona párrafo, ¿sí? Y en vez de ponerle primera línea, busca donde diga sangría francesa, ¿ok? Y donde diga sangría francesa, le va a poner 1 centímetro. Y inmediatamente él le ordena con la sangría francesa, ¿ok? Le pone 1 centímetro al margen izquierdo. Y con eso le va a salir el listado de las referencias como indica la norma. Entonces, importante que las fuentes, hoy por hoy, las normas APA nos dice, mire, importante, incorpore el DOI o el URL de la fuente, si lo tiene, trate de incorporarlo, ¿sí? Eso es importante que lo haga, y que esto no interfiera con el acceso al enlace. Por eso se debe ser cuidadoso de no poner puntos que pudieran irrumpir en el enlace en el caso que se requiriera. Se debe utilizar la Y, ¿sí? Para referenciar el último autor, es decir, cuando llego al penúltimo y cuando voy a nombrar al último, le doy Enter, le doy Y, ¿sí? O Y, le vuelvo a dar Enter y ahí sí establezco la última referencia. Se recomienda hacer uso del identificador también, como les decía, del DOI, que el DOI lo que quiere decir es objeto digital, la mayoría de las publicaciones ya lo tienen, de manera de que si yo quiero consultar esa fuente por el objeto digital, por el identificador de objeto digital, me es más fácil consultarla o seguirle la huella para poder ubicarla. Se proporcione los apellidos e iniciales de los 20 autores, esto en el caso de una referencia, es decir, la referencia que puedo proporcionar. Si una referencia tiene muchos autores, yo puedo entonces proporcionar el apellido iniciales de 20 autores, solo que en la referencia, cuando vaya en el número 21, debo incluir solo los primeros 19, luego voy a aplicar puntos suspensivos y luego voy a aplicar el último nombre que aparezca en la lista de los autores de la fuente. Eso es cuando son fuentes, hoy por hoy eso es normal, porque ahora trabajamos con mucha colaboración, entonces a veces usted se quiere traer los autores y cuando va a las referencias tiene que tomar en cuenta esto, ¿sí? Cosa diferente cuando cita la fuente, porque cuando se cita la fuente ya la regla nos dice que si son más de 3 autores, usted lo que hace es que escribe el apellido del primer autor que aparece y luego seguido de la abreviatura et al, que me indica, y otros. Pueden ser cualquier número. Pero en las referencias la cosa cambia, ¿ven? Entonces aquí hay que tener en cuenta esta regla. Escriba el nombre del autor exactamente como aparece en el trabajo publicado, incluidos los apellidos con un guión y el apellido de 2 partes. Por ejemplo, si en la fuente aparece como García, Lopera, pues entonces así se lo debe traer, porque es un nombre con un apellido compuesto. Si por el contrario el apellido que me interesa traerme aparece completo en la publicación, pues puedo traerme los 2 apellidos, ¿ok? Estas normas, esta edición lo permite. Escriba el nombre completo del autor corporativo. Aquí sí no use las siglas ni las abreviaturas,
sino que con las referencias sí debe traerse el nombre completo corporativo. ¿Ok? Como ya dijimos antes, todas las comunicaciones personales quedan fuera de las referencias. Y aquí hay algunos ejemplos de cómo se citan las fuentes, ¿ok? Entonces, si la fuente es un libro, si es un libro impreso, hay una manera de cómo debo referenciar. Entonces, yo ya sé que será apellido, en el caso si es un solo autor, si son varios autores, entonces será apellido del autor, apellido de los dos primeros autores. Si son más de 3 autores, será entonces el apellido del primer autor, seguido de la abreviatura et al. Cualquiera de ellos seguido de la inicial del nombre, entre paréntesis el año de la publicación. El título del libro debe ir en cursiva con mayúscula alzada, es decir, la inicial del título debe ir en mayúscula, seguido de un punto donde debe aparecer la editorial. ¿Ok? Si es un libro electrónico, entonces allí me indica que debo utilizar entonces el apellido del autor, seguido de una coma, la inicial del nombre, entre paréntesis el año de la publicación, el título de la obra debe ir en cursiva, seguido de un punto debe ir la editorial y debe ir seguido la fuente, el URL en este caso, como aparece allí, o el DOI, el identificador, donde aparece el libro. Si se trata de un capítulo de libro, me aparece cómo debo referenciarlo, si es un capítulo impreso, de un libro impreso, o si es un capítulo de un libro electrónico. Debo tomar en cuenta la regla me dice que el autor del capítulo, si fue que referencié fue el autor de un capítulo, entonces me debo traer el apellido, con la inicial del nombre del autor. Si son 2, pues entonces como aparece allí, el año de la publicación, seguido de un punto, el título del capítulo que debe ir en negrilla, y debo con un punto y seguido establecer que aparece en el apellido de los editores o del compilador, o el apellido o el primer apellido del autor del libro. Entre paréntesis debo definir si son editores o compiladores, y en cursiva debe ir el título del libro y debe ir el rango de páginas del capítulo. Esto debe ir entre paréntesis, el rango de páginas del capítulo que yo que yo cité en el libro, el autor de ese capítulo, y que me lo estoy trayendo ahora para las referencias. Y finalmente termino con la editorial. Y ocurre lo mismo con el capítulo electrónico, solo que al final debo tener en cuenta el DOI, o en este caso el URL, el enlace de donde aparece la publicación. Esto para el caso de libro y capítulo de libro. Hay una diferencia entre esto y los artículos. Si yo la referencia que voy a hacer es un autor de un artículo, de una revista, entonces debo tomar en cuenta que cuando es así voy a traerme el apellido del autor del artículo, seguido de la inicial del nombre, entre paréntesis debe aparecer la fecha de la publicación de la revista, el título del artículo, que debe ir en negrilla, el título del artículo normal, y lo que debe ir en cursiva es el título de la revista. En cursiva va la abreviatura del volumen, entre paréntesis el número y el rango de páginas del artículo al que hago alusión al autor que cité en la fuente. Cuando la revista tiene DOI, debo al final hacer lo mismo, solo que al final debo establecer el DOI, ¿ok? Debo establecer el DOI, en este caso, como aparece ahí en el ejemplo. Si no aparece sin DOI, apelo a la URL del artículo. Y lo mismo si aparece, si lo que quiero citar es de un periódico, un artículo de periódico. Están también los usados, porque ustedes pues normalmente también en el transcurso de la formación también revisan trabajos de grado que hagan alusión a temas que les interesa o que tienen tarea en función de producir.
Entonces aquí hay que tomar en cuenta que hay una forma para referenciar el autor que cité en mi construcción, pero que es el autor de un trabajo de grado que puede ser de pregrado, un trabajo de grado de especialización, un trabajo especial de grado que es de pregrado, un trabajo de grado de especialización, un trabajo de grado de maestría o una tesis doctoral. Entonces aquí tengo que tomar en cuenta el apellido del autor, el nombre de la inicial del nombre, el año de la publicación, el título del trabajo de grado de la tesis debe ir en cursiva, en corchete debo decir qué es, si es una tesis, si es un trabajo de grado, el nombre del repositorio donde aparece o de la universidad y, por supuesto, su URL. Si son simposios y conferencias, ahí aparece cómo. Y hoy por hoy, pues las audiovisuales que también están admitidas, no solamente como fuentes para poder incorporar dentro de un texto, sino también cómo referenciarlas. Entonces yo tengo allí la posibilidad de si es una canción, o sea, si es el autor de una canción, entonces bueno, ahí tengo cómo se cita, poco se usa. Los podcasts son muy usados hoy por hoy de manera académica porque hay podcast académicos, entonces usted sabe que usted puede utilizar como fuente en una producción un extracto de un podcast que realizó un autor y que usted lo puede, aquí aparece la forma, cómo lo puede referenciar. Una diapositiva o una presentación, un video de YouTube, que también hoy por hoy tenemos videos de YouTube, Uniminuto tiene página, sobre todo tiene páginas compartidas en espacios de Facebook, pero que también se repositan en YouTube. Entonces hay videos de YouTube, a usted le puede interesar un YouTube académico que incorporó un extracto en su producción y ya sabe que también aquí puedes referenciarlo. Lo mismo cuando se trate de alguna película. Aquí, pues, por supuesto, tener en cuenta que las páginas web, es decir, los sitios electrónicos, también son fuentes no solamente de poder ser citadas, sino que pueden aparecer en las referencias, así como los diccionarios electrónicos. Las redes sociales, hoy por hoy contamos con Twitter. Por cierto, hoy vi que Twitter se actualizó y ahora tiene nuevo logo, ya no será el pajarito que estábamos acostumbrados. Tiene una nueva imagen, entonces, pero saber de que los Twitter, existen los Twitter académicos, entonces también esa es una fuente de poder, de consulta, de citación y también puede ser referenciada. Los Facebook, como le decía, Uniminuto, aquí tenemos un ejemplo, Uniminuto tiene unos espacios en lo que hacemos mucho Facebook Live. De aquí en adelante ustedes seguramente serán invitados a que participen y puedan compartir algunos. Entonces, para saber que estas redes sociales pues también están activas y que pueden formar parte. Lo mismo la normatividad, cosa que a veces les es exigida a ustedes en los trabajos, pero también si es una fuente porque usted necesita utilizar algún argumento legal, aquí le especifica según sea el objeto de ley, tiene la manera de cómo la puede citar. Y aquí al final yo les he agregado, les he compartido una tablita así como de recorderis de cómo se debe o lo que debe tener cada elemento y cómo debe aparecer según sea la fuente. Si es un libro, entonces aquí aparece cómo es lo que debe ir en cada lugar. Si es un artículo de revista, si es una tesis, si es un documento de internet, si son audiovisuales, si son normas jurídicas y si son congresos. ¿Ok? Todo esto ajustado, como ya lo hemos mencionado, a las normas APA en esta 7ª edición, pero que este es un cuadrito que hemos sintetizado con mucho gusto para compartirles a ustedes en esta guía que me ha tocado por algunos escenarios compartirles. ¿Tienen alguna inquietud, alguna referencia, algún elemento que quisieran que les aclarara? Jesús.
Bueno, pareciera que no hay ya ninguna intervención. Entendemos que esto lo que es, como ya les dije, es una guía que voy a poner a disposición de todos. Yo se la comparto a Santiago, y Santiago y la Coordinación de Bienestar Estudiantil, que tienen el listado de todos los que hoy participaron, les compartirán esta presentación que hace un resumen. Lo hemos hecho de la manera más didáctica, pero que se convertirá, por supuesto, en una guía de no perder de vista de aquí en adelante y durante estos próximos años en que ustedes potenciarán su formación académica en cada uno de los programas en los que se inscribieron y que hoy inician en este periodo académico. Así que a todos, muchísimas gracias por su atención y mi mayor deseo de éxito para todos en este inicio y bienvenidos nuevamente a Uniminuto. Como les dije, yo soy Tamara Useche, soy la coordinadora de investigación del Centro Regional Cúcuta, con alcance a Ocaña y Tibú, y ha sido un gusto enorme poder compartir este espacio de orientación de lo que es nuestro normativo de textos académicos por la vía de APA. No, señora coordinadora, Muchas muchísimas gracias. Excelente presentación, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Chicos, por el chat. Muchos éxitos. Por el chat encuentran la evaluación de satisfacción para que por favor la podamos realizar antes de desconectar. Muchas gracias. Les comparto la presentación, se la pongo a Santiago y luego ellos allá diligentemente, luego se las compartirán.